Resistor.com desde el año 1983 fabrica resistencias eléctricas al mejor costo-beneficio. Grandes empresas confían en un producto seguro, avalado por alta tecnología. Es una firma generadora de fuentes de trabajo a largo plazo y se distingue por un desarrollo sostenido a través de todos estos años. Nos encontramos en Resistor.com, una empresa que desde el año 1983 fabrica resistencias eléctricas. Vamos a hablar con su titular y segunda generación, el señor Fabián Sosa. Hola Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? Tu padre comenzó con esta empresa hace muchísimos años. Sí, comenzó en el año 83 con un primo mío, después la empresa se dividió. Montamos en el año 99 esta empresa que se llama Resistor.com para la fabricación de todo tipo de resistencias para la industria, de varios tipos, plástica, alimenticia, zapateros y un montón de otros rubros que implica el consumo de resistencias. Cuando hablamos de resistencias eléctricas están apuntados a distintos rubros de empresa. ¿Y qué es lo que específicamente hace una resistencia eléctrica, Fabián? Y la resistencia viene a reemplazar lo que sería el gas. Ajá. O sea, la función de la resistencia va en varios rubros. Puede ser una cocina eléctrica, una estufa eléctrica, claro, un termotanque eléctrico. Es decir, que en todos lados. En el sistema de hogar, sí. Después cualquier empresa de plástico con sus máquinas inyectoras o extrusoras consumen resistencias eléctricas, igual que el molde de un zapatero. Para calefaccionar las matrices necesita una resistencia. Es bueno cuando uno está dedicado a diferentes rubros, porque nos da también un crecimiento muy uniforme. Y sí, porque uno no apunta a un rubro específico, entonces eso permite que uno pueda trabajar y diversificar las cosas de otra manera. O sea, nosotros fabricamos todo tipo de resistencias y las resistencias que no fabricamos traemos la materia prima toda importada y la podemos construir acá porque tengo máquinas de última tecnología y fabrico cualquier resistencia que se puede fabricar en otra parte del mundo. Ajá. Esto te llevó también a hacer una inversión muy profunda en todo lo que es nuevas tecnologías y te hace referente hoy en día, ¿no? Sí, en los últimos años, creo que en los últimos 10 años, la economía del país cambió, pegó otro tipo de giro y la persona que no invirtió en maquinarias se quedó porque creo que el mundo cambió también. Ajá. Si uno no compra máquinas es muy imposible competir con una industria como la China. O sea, nosotros tuvimos que sí o sí invertir en maquinarias y al ser nacionalizados muchos productos como cocinas eléctricas, estufas y un montón de cosas que llevan mucha cantidad de producción, tuvimos que comprar máquinas de última generación para poderla producir. ¿Por qué? Porque la tecnología que teníamos era muy vieja. ¿Hoy trabajás con materia prima importada? Sí, trabajo con toda la materia prima, la mayoría es importada para la producción de resistencia, porque acá no es que uno le importa por costos más bajos, sino que le importa porque no hay materia prima en el país que pueda suplementar esos elementos. ¿Cómo se consigue hoy el mejor costo-beneficio, Fabián? El mejor costo-beneficio yo creo que es con la alta producción y la compra de mucha materia prima bajando los costos, si no, no hay otra forma, porque hoy los impuestos están tan elevados o quizás la presión tributaria es tan alta para un fabricante que es imposible competir. Eso es lo que pasa. ¿Cómo se hace para subsistir y al mismo tiempo crecer? ¿Qué es la experiencia que tuviste vos como pyme argentina? Creo que en los últimos años mi empresa no se cayó por la inversión que había hecho en otros años en materia prima. ¿Por haber tenido previsión? Exactamente. Si yo no hubiese tenido la previsión y no hubiese invertido en materia prima y en maquinaria, creo que hoy estaría en un tema muy complicado, quizás estaría la mitad de la gente que tengo. Claro. Pero bueno, eso hizo que en estos momentos que la crisis el país está un poco complicado, quizás estemos creciendo de a muy poco, que yo me pueda mantener. Lo único que hizo fue eso. Resistor.com pertenece a la Unión Industrial del Partido de la Matanza, sos miembro de WIPMA, ¿no es cierto? Y esto también te lleva a ver tal vez cómo otras empresas se están ubicando en el mercado financiero y económico hoy en día. Y el tema financiero y económico del día hoy es un tema muy
muy complicado con el tema de las importaciones. ¿Por qué? Porque muchas empresas hoy les conviene más importar la materia prima, como los zapateros, o traer el producto ya terminado, que seguir comprando en el país. Como hoy las importaciones permitieron que se pueda llegar a entrar un montón de productos, eso a cualquier fabricante, tanto de mi gremio o de otro, los está complicando un poco. ¿Ves una importación poco controlada, Fabián? Una importación de muchos productos poco controlados. Creo que el gobierno tendría que empezar a controlar un montón de cosas que se están entrando y no hay un control sobre eso para que nosotros, que fuimos los que invertimos en maquinaria, podamos llegar a trabajar un poco más. ¿Vos ves, por ejemplo, hoy empresas que estén en riesgo con respecto a este tema? Sí, yo creo que la empresa que no hicieron bien los deberes hoy corre mucho peligro de desaparecer. Sí. Sumado a todo lo que es la importación no controlada, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que si entramos cualquier cosa, cocina, estufa, termotanque, todas esas empresas nos van dejando sin trabajo también a nosotros. Claro. Fabián, fue un crecimiento muy importante, pero sigue siendo una empresa familiar, ¿no? Sí, que es por lo que ha nacido. Siempre se va a mantener como una empresa familiar porque ya muchos padres de la gente que está trabajando hoy ya se jubiló en la empresa. Claro. O sea, siguen trabajando sus hijos. Sí. Y esto es una generación que creo que va a ser así. Nosotros casi todos somos hermanos, somos primos y muchos son hijos de otros empleados que teníamos. Sí. ¿Es difícil ser pyme argentina? Y es complicado. Pero es complicado porque creo que el sistema del país es complicado. No porque es complicado trabajar. Uno quiere trabajar, pero siempre acá tiene trabas de todo tipo. Ese es el único problema que quizás tengamos. Sí. ¿Qué los agobia hoy? ¿La parte impositiva? ¿Cuál es el tema fundamental que tal vez no te permite seguir? Positivamente creo que el gobierno nos está metiendo mucha presión en poco tiempo. Los aumentos son muy grandes y es muy difícil cuando uno no tiene trabajo poder pagar todas esas cuentas. Sí. Ese es el gran problema. Si no, creo que si lo hacemos tranquilamente y paso a paso, el país tendría que salir mejor adelante. ¿A través de los años te sentiste poco acompañado cuando hablamos del Estado en sí mismo? Y sí, últimamente me siento un poco acompañado porque lo único que tengo son inspecciones tras inspecciones. Ese es el problema. Me siento muy agobiado de controlarme la FI, de controlarme esto, de controlarme lo otro. Y uno trata de hacer las cosas bien, pero por más que uno haga las cosas bien, siempre hay un control estricto. El Estado debe cuidar a estas empresas que en definitiva son las que aportan la mayor parte de fuentes de trabajo, ¿no? Que se dan a largo plazo. Creo que le damos de trabajo a mucha gente, o sea, tendríamos, no que nos regalen las cosas, pero por lo menos tendríamos que tener otro tipo de ayuda. Sin ninguna duda. Y hay que tener en cuenta que empresas como Resistor.com desde el año 1983 viene generando estas fuentes de trabajo que se dan a largo plazo y son formadores de oficios también. Sí, porque la gente que nosotros tenemos la formamos desde muy chica, no es un material que se hace en alta producción. Son piezas según plano, diferente medida, diferente voltaje. O sea, la persona se le va enseñando paso a paso que haga, no es un operario que maneja un balancín o una guillotina. No, son varios operarios que hacen un montón de procesos para llegar a la terminación de la resistencia. Son varios los pasos que se usan. Exactamente. Vamos por las pymes argentinas, estuvimos en Resistor.com, acá lo único que nos hace falta es que los dirigentes nos puedan escuchar sí. Y los puedan proteger a ustedes, que en definitiva son el crecimiento y el motor del país. Gracias Fabián, un placer que nos hayas abierto las puertas de Resistor.com. No, gracias a ustedes por darme esta posibilidad. Gracias, buenas noches.